Valdepeñas eliminará a lo largo de este año el último punto negro del plan de tormentas en la zona sur. Se trata del puente de El Hierro, que sostiene la vía de ferrocarril, que hace un efecto embudo con las aguas del canal de la Veguilla, que ampliará su cota para evacuar las aguas hacia el nuevo parque fluvial, que también ensanchará el volumen de salida del agua en caso de tormentas. Bueno, os he convocado para que me ayudéis a trasladar a la ciudadanía, cosa que hacemos regularmente gracias a vosotros, el que ahora mismo ya se han puesto en marcha las operaciones, están tomando mediciones y demás, con lo cual a lo largo del año, en los próximos 6 meses, habremos hecho desaparecer el último punto negro del plan de tormentas que tenemos en la ciudad desde la zona sur. El último punto de la zona sur, como sabéis, está en el canal de la Veguilla, como lo conocemos regularmente, donde a grosso modo y en números redondos el ancho normal del canal sobre su profundidad tiene 2,10 de alto, creo, por 12 metros de ancho. Teníamos el problema que veréis en esta infografía, si veis aquí el ratón donde estoy señalando, donde, como veis, el puente del Hierro que se conoce, que es por donde pasan las vías del tren, pues reduce esos 12 metros a 9,10, con lo cual nos genera, lo veis desde aquí conforme lo estoy señalando, nos generaba un embudo. ¿Qué ocurre? Que cuando el canal va por encima del 80% de agua de su capacidad, al llegar a este punto, que es donde se estrecha en su entrada en el puente del Hierro, debajo de las vías del tren, creaba un efecto embudo, es decir, llega un agua determinada, se estrecha y cuando el canal está por encima del 80% de su capacidad, todo el recorrido, ahí llega y supera el 100%. Con lo cual, en los episodios más notables que hemos tenido en los últimos 10-15 años, pues el agua ha llegado a desbordarse en este punto, no ha ocasionado, ya lo sabíamos, problemas añadidos, porque el puente del Hierro, desde que abrimos a la circulación tiene 2 ojos, con lo cual el agua saltaba y pasaba al otro lado, pero eso teniendo en cuenta que era cuando el canal cogía más del 80%. Si hubiera llegado en algún momento a coger el 100%, hubiéramos tenido 2 problemas. Una, que el canal se hubiera desbordado a partir de donde lo hemos dejado sin cubrir, con lo cual hubiera podido haber daños colaterales a las viviendas y al Parque de Mayo. Desde hace 12 años, que se dice pronto, hemos estado trabajando con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y con el Ministerio de Fomento y las infraestructuras de Adif para ver cómo podíamos hacer para que el puente del Hierro anchara y quitara ese embudo y dejara una capacidad de evacuación igual a la que le llega. El problema está es que estamos trabajando en tierra de vega. El puente del Hierro data de cuando llegó el ferrocarril a finales del siglo XIX, por lo tanto ampliar ese puente con las capacidades que tiene aguas arriba el canal llevaba aparejado tener que cortar la circulación ferroviaria, cosa que era inviable. Y al mismo tiempo no se pueden sujetar las vías aéreamente para abrir y anchar el arco del puente del Hierro. Así es que después de 1001 soluciones, hablando de una manera en hipérbole o comparativa, la solución última que se nos aportó y que aceptamos por parte de las infraestructuras de Adif y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana era, habida cuenta de que no podemos ampliar para ensanchar el puente del Hierro, que tiene un arco de medio punto, sería socavar aguas abajo para darle en profundidad una mayor altura, si lo medimos desde la cota hasta el punto medio del arco, que sea igual a la capacidad de agua que recogía. Bien, esto lleva aparejado, y aquí vemos la siguiente infografía que os hará llegar Jesús por si en los medios escritos o audiovisuales queréis retenerlo. Se trata de hacer una operación de rebaje en este punto del canal
para que todo lo que ganemos por debajo sea igual a la capacidad que no puede absorber por arriba, lo que se conoce un efecto sifón, es decir, el agua llegará, será como un escalón que baje, y eso tenemos dos ventajas. Una, que una vez que ha bajado ya no puede tener una capacidad de retorno porque se encuentra con el escalón, y otra es donde va aparejado el macroproyecto de lo que se llama parco lineal, porque conseguir evacuar todas las aguas que llegan a este punto desde el canal, pasando por debajo, a la salida hay que abrir una boca que tiene unos 50 metros de ancho y rebajar todo ese suelo, que ahora mismo es un canalillo que veis aquí, lo veis, que es lo que queda ahora mismo, que es lo que vemos todos, hasta llevarlas a la desembocadura del Jabalón. El efecto es el siguiente: este es el puente del Hierro, aquí arriba, este es el arco de medio punto que absorbe el agua, esta es la cota de suelo que tiene, y hay que rebajar en todo este punto rojo esa cota para abajo, cosa que es lo que van a hacer. Aquí lo tenéis, lo veis, anchan toda esa cota por debajo, y el problema es que una vez que socavan tierras aquí, para que no se mueva el puente, antes hay que micropilotar hormigón en estos dos puntos para rebajar el arco del canal que sujete el paso del ferrocarril, y que al rebajar aquí las tierras, la cimentación antigua no sirve y hay que recavar la cimentación nueva en todo este recorrido, que vienen a ser unos 50 metros. Con lo cual, aquí veis todo el añadido que le vamos a dar de cimentación, que es todo lo que rebajamos. Y a partir de ahí, el agua saldrá aguas abajo a través del parque lineal con el movimiento de tierras. Ahora mismo estamos haciendo, Ariz está haciendo todas las obras de cata para ponerse en marcha, ya están aquí. Y en cuanto acaben ese punto y nos lo dejen, que nos lo van a dejar hasta aquí, tiene que intervenir la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es un movimiento de tierras que abre el cauce a partir del Puente del Hierro en 50 metros de ancho en dos taludes. Es decir, la parte más ancha tendrá 50 metros, recogerá, hará un puente y recogerá y hará un puente. Vuelve el canal al agua que nos cayó en el 79. Que fueron más de 130 o 40 litros, como sabéis. Bueno, esto no os diré que me ha quitado el sueño, pero es verdad que no hemos dejado de trabajar en ello. Las obras como tal suponen hacer esa cosita de rebajar el suelo del puente, micropilotar el arco para crear ese efecto sifón. La obra se ha subastado por 3.100.000 euros, que unido a los cerca o más de 800.000 euros que ha pagado el ayuntamiento en indemnizaciones por expropiación de las tierras que se necesitan, sobre todo para el parque lineal, más los alquileres de ocupación del suelo mientras se realicen las obras, estaríamos hablando de solo en ese punto 4 millones de euros. El problema de cuando se ve la obra, aunque uno no sea arquitecto ni ingeniero de camino, dice, pero bueno, ¿cómo vale 3.100.000 euros rebajar, micropilotar? Bueno, pues es que, para bien o para mal, la fatalidad de este punto, que es todo lo que ocupa el puente bajo las vías del tren, es que justo por ahí pasa el colector sur de la depuradora. Todas las aguas residuales que se recogen desde la plaza hasta la Virgen la Cabeza, en ese punto pasan por aquí. Al rebajar el suelo para darle mayor ampliación, hay que hacer un efecto sifón por debajo y ese colector pasarlo al otro lado para que coja el colector general que lleva las aguas a la depuradora. Por ahí debajo nos pasa el cruce entre el norte y el sur de todo el suministro de agua potable, tanto para el barrio de San Pedro como para lo que sería el barrio de Fátima. Tuberías que, lógicamente, hay que recolocar y rebajar con un sistema de bombeo para que el agua potable llegue. Y para Masinri nos entran 2 canalizaciones de la red eléctrica y 2 de telefónica. Entonces no es tanto la obra que vamos a ver como lo que hay que hacer para que la obra se consiga. Eso es lo que ha dado lugar a que llevemos 10 años trabajando en esto,
entre proyectos, posibilidades, variantes, canalizaciones, expropiación de tierras y demás. En todo caso, ahora mismo, conforme está el plan de tormentas, lo importante es que este año, después, como os digo, de casi 12 años, que han sido 3 legislaturas trabajando con Fomento, porque luego cuando hacíamos todos estos requerimientos era quién paga. Y obviamente quien nos creaba el problema era Adif. El canal era de la Confederación. Así que Adif decía, bueno, pues que la Confederación lo haga, que es la que tiene que encauzar. Y la Confederación decía, no, esto lo hace usted, que cuando hizo hace siglo y medio el puente, no lo hizo con la abertura que teníamos que llevar. Y en medio de esto, el de la cabeza gorda, que era el ayuntamiento, de pues si esto le afectaba al Valdepeñas, que lo pague Valdepeñas. Lógicamente, ha sido una negociación relativamente compleja, pero no ha habido muchos problemas. Y al final Adif pagará, o está pagando, lo que es la canalización de la creación de este llamado sifón, y aguas abajo la Confederación hará el movimiento de tierras, que son otros 3 millones de euros, para que todo el agua que saquemos pueda tener un punto de desembocadura en el Jabalón a la altura de la Nacional Cuarta. Por lo tanto, estamos hablando de una canalización, estoy hablando de cabeza, pero posiblemente tendremos entre 5 y 8 kilómetros del movimiento de tierras aguas abajo que hay que hacer para que todo el agua que salga debajo del Puente del Hierro, primero no genere un efecto retorno a través de ese escalón que se hace, y por el otro lado no anegue las tierras paralelas, que de no tener la canalización abierta sacaríamos el agua y anegaríamos pues la avenida Castelnuovo, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo importante es que ya están las obras en marcha. Este año cerraremos el último punto negro de la zona sur del plan de tormentas y seguimos trabajando, sin perjuicio de lo que queréis preguntar, en los de la zona norte, que es llevar desde la rotonda de los Donantes hasta el Cersira la apertura de un cauce subterráneo igual al que tenemos entre el Puente de los Llanos y a la altura del hospital y esta de los Donantes, para evacuar por el arroyo las aguas en canalización hacia el Parque Empresarial Entre Caminos, que ya está dotado de los colectores necesarios para absorber las aguas de la zona norte. Pues esto es lo que os quería anunciar. Si tenéis alguna duda o pregunta, posiblemente seguirá lloviendo, posiblemente no seguirá lloviendo, esperemos que no de una manera trágica, pero la zona sur, que fue la más afectada en aquel trágico día, pues todas las obras de infraestructura, de logística y hidráulicas que había que hacer para absorber el agua que cayó, este año se quedará resuelto para tranquilidad de todos. ¿Cómo se va a ver afectado la circulación del tráfico y qué soluciones alternativas habrá? Bueno, vamos a coordinarnos bien, ¿no? Porque sobre el proyecto todo funciona divinamente, lo vamos a ir haciendo por fases, y solamente en el punto en el que haya que micropilotar los lados del arco para hacerlo, por la maquinaria pesada que se maneja, pues el tráfico puede estar cortado, con lo cual lo vamos a hacer para que desde la rotonda del Gañán, quien quiera entrar por la zona oeste se vaya a la zona sur y entre por la Virgen de la Cabeza, y los que quieran salir desde ese punto, lógicamente los tendremos que redirigir o a la Virgen de la Cabeza para coger parte de la circunvalación, o por la zona norte para alcanzar la Nacional Cuarta. De todas maneras van a ser, según me han dicho, cortes muy puntuales. Cuando digo cortes muy puntuales, que a lo mejor son cortes de 2 o 3 días, porque una vez que coloquen la máquina pesada y microinyecten el hormigón, hasta que se solidifique la máquina no tiene que estar. Entonces yo creo que eso, en fin, alguna molestia crearemos, pero va a ser muy, muy puntual. Por otro lado, como sabéis, las murallas o los muros que se estaban cayendo al final de puente también están ya reparados. Ahora queda solamente la parte de urbanización de acerado, que lo iban a hacer al unísono con esto, pero alguna parte se quedará sin hacer, porque no vamos a hacer una acera
donde después montemos una grúa de no sé cuántas toneladas y que nos joda el suelo, ¿no? Pero en fin, quitando los problemas que son inherentes a las obras, este año ese punto del Puente del Hierro quedará urbanizado con la consolidación de los muros laterales y el sifón capaz de absorber el agua que le llegue a ese punto, que hasta ahora, si tenéis memoria, además sois vosotros muchos en la comunicación los que habéis hecho vídeos, en las lluvias que ha habido, si uno se iba, estos vídeos que se ven que va el canal casi a tope rebosando, eran ese punto, porque luego uno se subía, cosa que hago por mi obligación cada vez que viene algo, me voy a la zona del Parque del Este y ahí el agua entraba bien. Claro que pasa que el embudo va subiendo, 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 y porque nunca en los últimos 15 años el canal ha recogido más del 80% de su capacidad. Si hubiera absorbido más del 80%, hubiéramos tenido desbordamientos. A futuro, pero en fin, eso formará parte de las corporaciones que vengan, quitar este punto negro y sacar a las aguas abajo con el parque lineal, aunque no se haga el movimiento de tierras, lo que ya, para cerrar bien la cicatriz, si se me permite la metáfora, lo que hay que hacer es continuar con el mismo lenguaje que hemos hecho desde la Puerta del Vino hasta la calle Norte, seguir cubriendo el canal de la Veguilla para que se nos quede el bulevar completo desde el Parque del Este hasta el Puente del Hierro. Eso irá más despacio, porque son obras de envergadura, pero lógicamente, como algunas veces a requerimiento vuestro os he dicho, cuando me preguntáis, ¿vamos a seguir? Que hubiéramos cogido dentro de los fondos europeos poder seguir cerrando el canal, y yo siempre os dije lo que os digo ahora, mientras este punto no esté arreglado, no vamos a cubrir más, porque el peor escenario, si no se hiciera este punto, es que el agua se desbordara al final de la calle Norte. Pero es que si estuviera cubierto lo reventaría y ahí la tragedia sería mayor. Por lo tanto, primero hay que evacuar las aguas en toda su capacidad y ver cómo funciona. Por eso te digo que vamos, vísteme despacio que llevo prisa, vamos a ver cómo viene este verano, si viene alguna tormenta o el año que viene, ver cómo trabaja y si evacúa bien. El siguiente proyecto sería urbanizar el canal hasta el Puente del Hierro.